el arquitecto Jaime Blancarte. Vamos a ver un tutorial de cómo crear familia de huecos para Revit. Los huecos son estos elementos que estamos viendo aquí en pantalla, como esta arcada que estamos viendo en esta parte del dibujo, para generar un hueco que forme la ilusión de un arco que está anidado dentro de este elemento de muro. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de estos arcos que estamos viendo aquí, que están generados con una familia de hueco también. Podemos crear diferentes estilos de nichos, como este que tenemos por acá, en donde el hueco no traspasa completamente el anfitrión, es decir, el muro en el cual se encuentra anidado. Otro ejemplo interesante puede ser el caso de este hueco, al que además del hueco le hemos creado una especie de lavadero o rampa para crear este efecto que a veces es común en cierto estilo de arquitectura. También tenemos este otro hueco muy utilizado actualmente para colocarse sobre puertas o ventanas, y hemos visto muchos diseños en los que las ventanas se les genera generalmente este tipo de revestimiento. Cabe aclarar también que los huecos pueden ser creados como familia de componentes, como familia de ventanas o como familia de puertas. También es importante aclarar desde un principio es que estos huecos pueden ser parte de puertas o ventanas, es decir, este hueco podría seguirlo trabajando hasta convertirlo en una puerta. Aquí podríamos tener una puerta, por ejemplo, con un fijo arriba que tenga un arco, una puerta doble. Acá podríamos tener en este hueco una ventana de proyección, una ventana abatible, por ejemplo. Es decir, el hueco, además de poder estar independiente, forma parte necesariamente de puertas y ventanas. Así que todo lo que vamos a ver de huecos aplica después para hacer puertas y ventanas. Ahora, para comenzar con la dinámica, vamos a empezar abriendo una plantilla de ventanas. Nuevo, familia, buscamos ventana métrica y abrir. Vamos a empezar con el primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a notar que la plantilla ya viene por default con parámetros de anchura para controlar el ancho de esta abertura. Me marca cuál va a ser la parte exterior e interior de este elemento. Me voy a una vista 3D, estoy ya viendo cómo se genera el hueco. Como les comento, ya viene con la plantilla, yo no ocupo hacer absolutamente nada, a menos que quiera modificar la forma de ese hueco. Y paso al alzado exterior. Vamos a empezar a crear un hueco con forma de arco. Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar este hueco y darle clic en editar boceto. Aquí me está marcando la forma que tiene este hueco, que está alineado sobre estos planos de referencia que estamos viendo aquí, con los cuales se va a controlar la anchura y la altura de dicho hueco. Lo voy a cancelar, suponiendo que yo haya suprimido o eliminado este hueco. Esto lo puedo hacer muy fácil yendo a la ficha de crear hueco, y en base a un rectángulo generar un rectángulo que cubra esta área. Por supuesto, muy importante darle clic a estos candados para que estas líneas del hueco siempre estén perfectamente alineados a los planos de referencia que les acabo de comentar, con los cuales el programa va a poder darle la medida, el ancho y la altura que yo requiera. Finalizo. Ya está hecho el hueco nuevamente. Vamos a ver cómo funcionan los parámetros.
vamos a dar clic en este botón que está en la parte superior izquierda del programa que dice tipos de familia. En esta parte vamos a encontrar todos los parámetros que vayamos creando en nuestra familia. Por ejemplo, viene la anchura, viene la altura, le vamos a poner 2 metros de altura, aplicar, y vemos como ya está parametrizado. Lo mismo va a pasar con la anchura. Vamos a poner 1,5 metros y ya está listo. Vamos a aceptar. Punto muy importante es revisar las unidades con las que estamos trabajando. Presionamos el comando UN, tecla U seguido de la tecla N, UN, para abrir unidades de proyecto. También podemos ir a gestionar y buscar unidades de proyecto. Aquí lo tenemos. Y verificar en qué tipo de unidades estamos trabajando actualmente con este proyecto. Por ejemplo, longitud en milímetros. Yo puedo cambiarlo por metros, que en mi caso me funciona mejor. Estoy más acostumbrado a trabajar de esta manera, con 2 puntos decimales, es decir, después del punto 2 ceros de precisión. Vamos a seleccionar nuevamente este hueco. Primero que nada vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a ir a tipo de familias, vamos a abrir los parámetros, vamos a hacer un poquito más, vamos a darle menos altura a este hueco. Voy a seleccionar este hueco, voy a editar su boceto, y lo que voy a hacer es eliminar esta línea que tenemos en la parte de arriba y crear un arco. Después de haber creado este arco, voy a crear una cota que va a ir desde esta línea de referencia que me está marcando la altura a la parte de arriba del arco. Lo que voy a hacer posteriormente es seleccionar esta cota y en la parte de arriba, en las herramientas donde dice etiquetar cotas, voy a darle clic a este botón que dice crear parámetro, para crear un parámetro nuevo que va a ser el peralte o altura de este arco. A mí en lo particular me gusta independizar la altura libre del hueco, e independizar lo que sería la altura del arco. En el caso de que, por ejemplo, esto sea una ventana, pues tener la altura en la que realmente va a ir la ventana, y sobre esta línea yo podría colocar lo que es el cerramiento, colocar lo que sería un fijo sobre mis ventanas. En esta ventana voy a ponerle el nombre a este parámetro, le voy a llamar arco. Va a ser un parámetro de familia con el nombre arco. Agrupar en parámetros de cotas. ¿Qué es una agrupación de parámetros? Bueno, todas las herramientas de todos los parámetros de Revit, por ejemplo, si yo voy aquí a propiedades, estamos viendo que están en diferentes grupos, por lo cual todo lo que tiene que ver con medidas es más recomendable que estén en la agrupación de cotas. Va a ser un parámetro de tipo, puede ser de ejemplar, ya veremos otros casos, puede ser de tipo, en este caso acepto, y ya tengo el parámetro de arco. Voy a finalizar y ya tengo un hueco en forma de arco. Aquí me faltaría agregar un plano de referencia para el arco. Selecciono plano de referencia, creo una nueva cota, la voy a seleccionar y ya no necesito crear un nuevo parámetro, simplemente selecciono arco. Esta línea de referencia me va a servir más que nada para cuando yo esté trabajando sobre mi proyecto, poder alinear la parte superior del arco a cualquier otro objeto o elemento que se encuentre en mi proyecto. De esta manera voy a tipo de familias y vamos a comprobar que la parametrización es correcta. Por ejemplo, en arco voy a teclear 30 centímetros, aplicar, y veo que es correcto
La altura la vamos a poner 1,30 m, aplico, es correcto. La anchura vamos a ponerle 1 metro de ancho y es correcto. Siempre es necesario, cuando creamos familias, no se nos debe olvidar que cada cosa o parámetro nuevo que vayamos haciendo hay que checar que la parametrización sea correcta, porque entre más compleja sea la familia y más elementos tenga la familia, después va a ser más complicado estar tratando de ver qué es lo que está fallando. Entonces tengo que estar comprobando la parametrización. Si esto fuera una ventana y después colocar el marco, tendría que revisar la parametrización si actúa de manera correcta, y cuando después coloque la ventana o el cristal o los fijos, cada uno de los elementos que yo vaya colocando o creando en una familia, hay que siempre ir probando que la parametrización sea correcta para no tener problemas al final que puedan ser más difíciles de resolver. Entonces, de esta manera yo ya tengo creado una familia de arco. Lo que voy a hacer es guardarla para después, posteriormente, pasarla a mi proyecto. Vamos a crear una carpeta nueva. Se va a llamar arco ejemplo. Una vez que ya tiene nombre, vamos a cargarla a algún proyecto que tengamos abierto. Por ejemplo, este que tenemos acá. Muy bien, vamos a insertar esta familia de hueco sobre un muro que tengamos en nuestro proyecto. Vamos a comprobar que esté funcionando correctamente. Vamos a seleccionar el hueco. Podemos controlar el nivel en el cual se va a encontrar, planta baja, planta alta o cualquier otro nivel. La altura de antepecho, es decir, la altura de la parte inferior del hueco hacia nuestro nivel en el cual se encuentra anidado, por ejemplo 1 metro. Vamos a comprobar en editar tipo que funcione correctamente los parámetros. Por ejemplo, la anchura sería de 2 metros, es correcto. La altura puede ser de 1,10 m o 1,50 m, es correcto. El arco, por ejemplo, 60 centímetros, y esto es correcto, está funcionando bien. La altura de antepecho podría ser, por ejemplo, de 0, y darle una mayor altura, por ejemplo 2 metros. Y es aquí en el punto donde yo les vuelvo a repetir por qué me gusta independizar, o por qué me gusta independizar la altura de la altura del arco. Esto es porque si una persona va a transitar por aquí, yo necesito poder controlar la altura donde va a nacer o comenzar el arco, para dejar una altura que sea transitable, por ejemplo 2 metros, y de ahí hacia arriba el arco va a ir creciendo. Vamos a volver a la familia del hueco. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, donde está tipo de familia, hay otro botón que dice parámetros y categorías de familia. Aquí estamos viendo que este hueco pertenece a la categoría de ventanas, o sea que este hueco únicamente puede ser colocado mediante la familia de ventana. Pero si este hueco lo quisiera colocar con la familia de puertas, pudiera utilizar puertas, y al momento que yo acepto y guardo la familia y la voy a cargar a mi proyecto, al momento que yo quiero crear una ventana, ya no voy a encontrar ese hueco en particular. Tengo que ahora utilizar la herramienta puerta para poder insertar el arco ejemplo, que es con el que estamos trabajando. Yo puedo volver nuevamente a la familia del hueco y cambiar la categoría
las veces que yo quiera. También se utiliza, por ejemplo, ponerlas como modelos genéricos, es decir, que no sea ni puerta ni sea ventana, pertenezca a otra familia. Vamos a ver un ejemplo de algún parámetro basado en fórmulas que con los tutoriales, con los siguientes tutoriales que iré creando, iremos desarrollando cada vez mejor el concepto de las fórmulas. Por ejemplo, vamos a abrir los tipos de familia y vamos a suponer que este arco que tenemos aquí, nosotros necesitemos que siempre sea un arco de medio punto, es decir, sea un medio círculo completamente. Entonces, eso lo podemos realizar por medio de una fórmula, es decir, en lugar de ponerle una medida o una altura o peralte a este arco, por medio de una fórmula podemos irlo manejando. Por ejemplo, tenemos que pensar que un arco de medio círculo, de medio punto, estamos hablando que tendría un peralte de la mitad de la anchura de este hueco. De esta manera podemos colocar una fórmula que sería anchura, parámetro anchura, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar en la sección de arco. Vamos a escribirle anchura entre 2. De esta manera automáticamente cada que yo especifique una anchura, por ejemplo de 1.50, aplicar, el arco siempre va a medir la mitad de la anchura y por lo tal siempre va a ser un arco de medio punto. Por medio de esta fórmula yo ya no puedo controlar, o ya no podría controlar manualmente el peralte de este arco, ¿no? Sino que siempre estaría condicionado a la anchura. En algunos casos puede servir, en otros casos podría no funcionar correctamente. Muy bien, vamos a crear otro ejemplo de arco. Vamos a darle guardar como a esta familia para crear una diferente o una basada en esta que ya tenemos aquí, guardar como familia. Vamos a llamarle arco ejemplo 2 y lo que vamos a hacer ahora va a ser modificar este arco de la siguiente forma. Vamos a editar este arco. Bueno, primero que nada voy a eliminar estas cotas que tenemos aquí. Arco va a ser eliminado. Esta línea de referencia ya no la voy a necesitar. Voy a modificar el arco y voy a eliminar estas líneas laterales. Voy a alinear esta línea con estas líneas de referencia, con estos planos de referencia, para que queden bien alineados, bien pegados a estas líneas. El arco voy a bajarlo y lo voy a pegar acá, o lo voy a redibujar para no tener problemas, de esta forma. Lo que voy a hacer con esta familia es crear un arco en donde únicamente exista el arco sin el hueco completo, ¿no? Lo que sería el puro arco. Voy a añadir una cota. A la cota le voy a poner el parámetro de arco, anchura, parámetro de arco, pero en este caso, como a diferencia de como lo vimos anteriormente, el parámetro de ancho voy a eliminar la fórmula para poder controlar a voluntad el peralte de este arco. Finalizo y a esta cota, en lugar de altura, le voy a llamar arco. De esta manera yo voy a lograr un hueco que únicamente contenga el arco. Vamos a revisar la parametrización. Vamos a
a darle al arco un peralte de 50 centímetros. Vamos a buscarle dar una anchura de 1 metro. En este caso el parámetro altura ya no es necesario. Aquí abajo hay un botón que dice suprimir, en donde yo puedo eliminarlo porque ya no es necesario. Acepto y voy a cargar en mi proyecto este nuevo arco, que como lo estamos viendo aquí es únicamente el arco, a diferencia de este que es el vano o hueco cuadrado más un arco. Este es el puro arco, y este sirve muy bien, por ejemplo, en estos casos donde yo voy a crear unas columnas. Voy a irme a una vista de alzado para verlo mejor. Tenemos una serie de columnas que van de un nivel de desplante, por ejemplo un nivel de planta baja, a un nivel de cerramiento, que en este caso lo estamos llamando arcos. Y entre el nivel de cerramiento y la planta alta he creado un muro a todo lo largo de esta arcada, sobre el cual voy a eliminar estos arcos que ya tenía colocados. Voy a insertar el nuevo arco que he hecho. Aquí valdría la pena, o sería necesario, medir la anchura entre arcos, seleccionar el arco, editar el tipo y darle los 260 más el peralte que yo requiera, por ejemplo 30 centímetros. Estamos viendo que el arco no está colocado correctamente, por lo cual tendría que colocarlo de dos formas. Por ejemplo, una puede ser decirle que me lo coloque en la planta baja pero a 270 de altura, o la otra es simplemente decirlo que me lo coloque al nivel de arcos, por ejemplo arcos con un desfase de 0. Después habría que alinearlo para que quedara completamente al centro, y después con la herramienta de espejo iría duplicándolo. De esta manera puedo yo generar una especie de arcada muy fácilmente. Ahora vamos a la planta. Estamos viendo que esta arcada me está marcando una línea de proyección de cerramiento. Vamos a ver cómo podemos aplicar o crear estas líneas de proyección. Vamos a volver a la familia del arco. Tenemos que irnos a la planta de nivel de referencia, es decir, lo que sería la planta arquitectónica. Y aquí es muy importante tomar en cuenta esto que vamos a ver. Vamos a irnos a anotar, ficha anotar, y por medio de líneas simbólicas vamos a crear un rectángulo que abarque la anchura de este hueco y el ancho del muro, y lo vamos a anclar en todas sus caras. Posteriormente yo puedo seleccionar estas líneas y puedo cambiar el estilo de línea a cualquier estilo que yo quiera, o puedo crear un nuevo estilo de línea. Sería recomendable hacer un estilo de línea nuevo. Vamos a ir a gestionar y en la sección de ventanas voy a crear una nueva subcategoría que se va a llamar cerramientos. Le voy a poner o especificar un espesor de línea, que eso ya sería tema para otro tutorial. Y vamos a ponerle fácilmente un estilo de línea, que no sea una línea sólida, sino que sea una línea de estilo punteado. Vamos a aceptar. Hemos creado un nuevo estilo de línea. Seleccionamos nuestra línea del proyecto y buscamos cerramiento proyección. De esta manera ya tengo una línea que es punteada, que al momento que yo lo cargo,
que yo lo cargo, por ejemplo, a mi proyecto, ya voy a verlas visibles, estas líneas que me marcan el cerramiento, que de otra manera no fuera posible. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a utilizar un parámetro que no hemos visto, que se llama visibilidad, para hacer visible o invisible alguna parte de la familia o del objeto. Por ejemplo, voy a abrir la familia. Voy a seleccionar las líneas, esas líneas que me generan el cerramiento, y aquí donde dice visible voy a darle clic a este botoncito que estamos viendo aquí para crear un parámetro de visibilidad. Voy a darle clic en nuevo parámetro y le voy a llamar visibilidad cerramiento y acepto. Lo vuelvo a cargar a mi familia, selecciono esta familia de arcos de hueco y al editar el tipo voy a encontrar un parámetro que se llama visibilidad cerramiento, que si yo cancelo o quito la palomita, automáticamente ya no es visible las líneas simbólicas del cerramiento. Con este parámetro de visibilidad, como les comento, yo puedo ocultar diferentes partes del objeto a voluntad, sean líneas en 2D o sean partes tridimensionales del objeto, no importa. Vamos a ver otro ejemplo, otro tipo de arco o otra manera de generar huecos. Vamos a volver al proyecto del arco, a la familia del arco. Voy a especificar, voy a buscar guardar como ejemplo 3 y vamos a buscar hacer el arco de otra forma. Voy a suprimir este arco, me voy a ir a crear y en lugar de crear el hueco por medio de la herramienta hueco, lo voy a hacer por medio de un vacío, o en este caso una extrusión vacía que sirve para generar huecos en geometrías sólidas. Voy a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Voy a generar una línea, la cual la voy a alinear y enlazar a los planos de referencia. Y después voy a crear el arco. La cuota de altura va a ser un parámetro que ya tengo hecho, porque acuérdense que le di guardar como a un proyecto que ya tenía comenzado. Arco. Y listo, ya está. Vamos a finalizar. Me voy a ir a una vista de planta y lo que tenemos que hacer aquí es muy importante. Es, por ejemplo, podemos nosotros controlar la extrusión de este elemento. Tenemos que irnos a una planta y alinearlo con cada una de las caras del muro para que, independientemente del espesor de este muro, siempre lo abarque de lado a lado. Muy importante, una vez hecho este paso, hay que ir a modificar, al botón cortar geometría, seleccionamos el arco y el muro y automáticamente se genera un hueco que hasta ahorita funciona exactamente igual al ejemplo anterior. Sería lo mismo, nada más que con otra manera
de poder crear un hueco sobre un muro. Pero esta forma tiene otro tipo de ventajas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero añadirle un chaflán a este arco? Con el modo anterior no sería posible, pero con esta manera de crear huecos que estamos viendo ahorita, sí sería posible. Y lo que yo tendría que hacer es irme a crear formas vacías y seleccionar un barrido de vacío, con el cual, con las herramientas del barrido, utilizo la herramienta seleccionar camino. Por ejemplo, aquí finalizo este camino, voy a editar el perfil. Una vez hecho este camino, voy a generar un perfil. Por ejemplo, trazo una línea de, por ejemplo, está muy grande, una medida aproximada. Claro, nosotros a la hora de hacerlo para un proyecto, realmente, pues ya tendríamos que ponerle las medidas que realmente necesitamos. Vamos a finalizar. Finalizamos. Y tenemos este elemento que por medio de la herramienta cortar geometría, vamos a generar este tipo de chaflán. Como les comentaba, siempre hay que cerciorar la parametrización, hay que fijarnos si está funcionando bien paramétricamente. Vamos a ir a tipo de familia, vamos a cambiar la altura del arco, por ejemplo, punto 6 es correcto, punto 3 es correcto, la anchura funciona de manera correcta. Vamos a cargarlo a nuestro proyecto. Voy a seleccionar estos arcos y voy a reemplazarlos con el arco ejemplo 3. Edito el tipo y la anchura especifico los 260 que tenía entre pilares y le puedo dar un poquito más de altura. Entonces estamos viendo que estos arcos ahora tienen un chaflán que podría ser más grande, podría ser más chico, o podría colocarlos también por la cara posterior, haciendo exactamente el mismo procedimiento pero por la otra cara. Volviendo a la familia del arco, puedo parametrizar este chaflán al momento que yo estoy dibujando este perfil. Pudiera yo agregar algunas cotas voy a una vista derecha para verlo en alzado, pero por un costado. Y agrego un parámetro nuevo. Selecciono la cota, me voy a editar parámetro y tecleo chaflán. Selecciono esta otra cota, el parámetro ya está creado, nada más lo voy a seleccionar de la lista y listo. Finalizo. Vamos a cargarlo al proyecto. Vamos a seleccionar
la familia del hueco, editar el tipo, y en chaflán le vamos a poner, por ejemplo, 10 centímetros, y vamos a ver cómo crece el tamaño de ese chaflán. Por ejemplo, 15 centímetros. Y aquí estamos viendo cómo ya este chaflán es paramétrico, puede cambiar de dimensiones. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo posible. Vamos a seleccionar, o más bien vamos a ir a la familia del arco. Voy a darle guardar como, y este va a ser el ejemplo número 4. Es muy importante fijarnos lo que vamos a hacer ahorita. Este arco ya no va a ser un hueco que va a ir de lado a lado, sino que ahora va a ser un nicho. Es decir, el hueco no va a atravesar completamente el muro. Para esto tendría yo que, por ejemplo, seleccionar el elemento del hueco, y como lo vimos en el ejemplo, el extremo de este hueco está alineado a la cara. Lo voy a remeter un poquito. Me dice que no está permitido porque ya lo tengo alineado. Le voy a decir que elimine las restricciones. Aquí estoy viendo que ya se convirtió en un nicho porque no atraviesa de lado a lado este muro. Voy a ir a la planta de referencia, y aquí va a ser muy importante crear un plano de referencia. Y con una cota que vaya desde el extremo del muro a esta línea de referencia. Es importante, cuando estoy generando este tipo de elementos, fijarnos dónde está el exterior y dónde está el interior de este arco o de cualquier elemento que yo esté generando o esté creando. En este caso no he tenido el cuidado de cerciorarme cuál es el interior y cuál es el exterior, por lo cual en este ejemplo el chaflán, si yo quisiera que estuviera en el exterior, tuviera que dibujarlo del otro lado. De cualquier manera yo puedo dibujarlo en el interior o en el exterior, y después al momento de colocarlo espejear su orientación. No pasa nada, pero siempre es mejor hacer las cosas de manera más ordenada. Vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a seleccionar esta cota, crear un parámetro nuevo. Le vamos a llamar profundidad nicho. Nicho profundidad, abreviado. Lo que voy a hacer a continuación es el elemento que me genera el hueco, alinearlo con esta línea de referencia y darle clic al candado. De esta manera, cuando yo me voy a propiedades de tipo, a editar familia, puedo especificar, por ejemplo, 15 centímetros o 20 centímetros, cualquier cosa que yo le quiera especificar. Voy a seleccionar, en este caso, lo que sería el chaflán. Voy a editar el barrido, seleccionar camino, y voy a agregarle una línea más aquí abajo, para que en este caso el barrido sea a toda la vuelta y vuelta del elemento. Lo voy a guardar, lo vamos a cargar, y lo voy a colocar aquí. Entonces, como estamos viendo, este elemento es un nicho. Lo selecciono, edito el tipo, y yo puedo controlar la profundidad del nicho. Por ejemplo, 10 centímetros nada más. Si yo, por ejemplo, le doy una profundidad mayor a la que tiene el muro, pues ya se convertiría nuevamente en un hueco.
Vamos a ver otro ejemplo de cómo crear un hueco o un nicho para hacer un elemento como el que tenemos aquí. En este caso vamos a partir de una familia completamente nueva. Vamos a irnos a nueva familia. Vamos a utilizar una familia de ventana, una plantilla que se llama ventana métrica. Vamos a irnos a una vista de alzado para ver cuáles son las líneas o cuáles son los planos de referencia que tenemos. Como siempre, los planos para generarme el hueco. Vamos a crear un plano de referencia nuevo por debajo del hueco, que esta línea vendría a ser para poder controlar la longitud de este elemento, al cual le vamos a llamar rampa. Nos vamos a ir a una vista de derecha. Hay que revisar cuál es el exterior, está por acá. Vamos a generar un plano de referencia. Aquí, al cual le vamos a llamar, igual que en el caso anterior, nicho profundidad. Este elemento, esta línea de referencia que hicimos en esta vista, le vamos a llamar rampa. Voy a utilizar el comando UN para modificar las unidades del proyecto. Vuelvo a la vista de derecha nuevamente. Voy a generar un nuevo plano de referencia, por ejemplo aquí, para controlar la profundidad de la rampa. Voy a crear una cota de aquí a acá. Se va a llamar profundidad. Voy a llamar rampa profundidad. Muy bien. Ahora, una vez que tengo estos parámetros, es muy importante fijarse lo que voy a hacer a continuación. Voy a irme a crear formas, una instrucción vacía. Voy a dibujar una línea de esta manera, aquí, luego otra línea aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces de esta manera voy a generar el hueco y aparte lo que sería la rampa. Es muy importante alinearse, por ejemplo, la profundidad, lo que sería la altura, el antepecho de este hueco, la profundidad de la rampa, perdón, el parámetro simplemente rampa y la profundidad de la rampa. Ya que tengo este perfil, me voy a ir a una vista 3D para poderlo visualizar. Lo he creado de esta manera. Voy a finalizar. Es muy importante, se me pasó comentarles desde un principio, es que yo tendría que haber eliminado este hueco que viene con la plantilla. Lo elimino. Y ahora sí, me voy a una vista, por ejemplo, exterior. Y lo que voy a hacer es alinear este hueco, esta instrucción vacía, con esta línea de referencia, y lo mismo del otro extremo para que me respete siempre la anchura que yo especifique. Como ya lo hemos visto, voy a irme a la herramienta cortar y de esta manera ya tengo un hueco nuevo. Voy a guardarlo
nicho rampa, le voy a llamar. Vamos a revisar la parametrización de este elemento. Por ejemplo, vamos a revisar la altura, vamos a cambiarle 1.20, correcto. La anchura 1.30, funciona bien. Vamos a probar la profundidad del nicho, 10 centímetros, funciona. Vamos a darle más profundidad al nicho, correcto. La rampa de este nivel hacia abajo, que tanto va a crecer, por ejemplo 50 centímetros, correcto. Y qué tanto se va a remeter, para eso era el parámetro de rampa profundidad, por ejemplo 10 centímetros o 5 centímetros. Todo es correcto. Voy a cargarlo a mi proyecto. Y ya lo tengo, ¿no? Es un nicho porque no atraviesa correctamente, no atraviesa completamente el muro, pero pues podría especificarle una profundidad mayor a la que tiene el muro y simplemente se convertiría en un hueco. Muy bien, por último vamos a ver un último ejemplo de hueco, que sería este ejemplo, un hueco en forma de rampa o de pirámide, le podemos llamar. Voy a suprimir todos estos elementos para tener más área de trabajo. Vamos a ver aquí que lo interesante de este hueco, por ejemplo, yo lo voy a copiar al nivel de planta baja, los estoy duplicando. Además de la forma, vamos a ver otra manera de crear los parámetros, ya no por tipo, sino por ejemplar, para poder controlar, por ejemplo, en el momento de yo seleccionar este hueco, poderle decir que a la derecha lo quiero de 80 centímetros y en este caso, por ejemplo, a la izquierda, que en este caso está 0, pues a lo mejor también lo quiero de 50 centímetros y en la parte de arriba, la parte superior, tal vez quiero 80 centímetros. Voy a modificar la parte inferior, remetido inferior, por ejemplo, puede ser 0. Ese fue modifiqué el izquierdo. El inferior podría ser tal vez 0 o podría tener cualquier medida que yo necesite. De esta manera yo puedo crear un juego diferente de formas y tamaños para cada uno de estos elementos de una manera completamente libre, sin tener que seleccionar el elemento, el hueco, editar el tipo, modificar los parámetros, volver, y cada uno de los huecos que yo vaya haciendo estar modificando y modificando y modificando sus parámetros y editando el tipo. De esta forma, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, pues podemos de una manera mucho más cómoda pues modificar cualquier parte. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto de hueco, una nueva familia de huecos. Vamos a ir a nuevo, familia, vamos a hacerlo con plantilla de ventana nuevamente, como les repetí o les he dicho anteriormente, pues también lo podría hacer con una plantilla de puerta, pero en este caso yo considero que este elemento pues es más una ventana que una puerta. Ya tenemos aquí la plantilla, vamos a revisar. Este es el exterior, parte exterior. En este caso vamos a eliminar nuevamente el hueco y lo vamos a crear de una manera diferente. Vamos a irnos a una vista de alzado derecho. Ya tenemos nuestra parametrización
de altura de antepecho, altura y anchura del hueco, vamos a crear unas nuevas líneas de referencia que van a formar un anillo perimetral de esta forma. Vamos a aplicarles unas cotas vamos a colocar correctamente estas cotas. Ya tenemos esta anchura, esta anchura, faltaría esta anchura de acá. Utilizo el comando unidades, cambio a metros porque así me gusta más trabajar a mí. Aquí está. Voy a seleccionar este elemento. Hay que recordar que estas son las líneas de referencia del hueco y las cotas están colocadas de la referencia del hueco hacia afuera. Selecciono esta cota, voy a crear un parámetro nuevo al cual le voy a llamar derecho. En lugar de un parámetro de tipo, va a ser un parámetro de ejemplar para que me permita más flexibilidad a la hora de modificar estas medidas, que no sean tan estandarizadas. Acepto. Este de acá va a ser un parámetro nuevo, se llama izquierdo, ejemplar. Este se va a llamar superior, ejemplar, y este va a ser inferior, por ejemplar, ya no tipo, sino ejemplar. Muy bien, vamos a revisar esta parametrización antes de tener nada de geometría. Vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí la altura, 1 metro, aplicamos, correcto. La anchura 50 centímetros, por ejemplo, es correcto. Vamos a dejar el hueco como está. Vamos a revisar, por ejemplo, el derecho, punto 5, aplicar, está bien. Izquierdo, punto 5, ok. Y todo lo voy a poner 50 centímetros, ahí está. Ahora sí, voy a generar un hueco. Voy a irme a crear formas vacías. Vamos a utilizar una herramienta, ya no va a ser extrusión ni va a ser barrido, vamos a utilizar la herramienta de fundido, que esta herramienta de fundido me permite generar dos tamaños de perfiles diferentes, o dicho de otra manera, sería una geometría creada basada en dos perfiles. Activo y voy a dibujar el hueco número 1, que sería el hueco que tenemos originalmente. Hay que activar el candado. Muy bien. Y luego dice editar parte superior. Vamos a crear el segundo perfil. Vamos a anclarlo con los candados. Vamos a finalizarlo. Muy importante irnos a la planta. Hay que revisar cómo está, qué es lo que está pasando. Se dibujó de una manera espejeada, no es la manera en la que yo quería, pero únicamente voy a hacer esto. Voy a alinear la parte de atrás con la parte de atrás del muro y lo mismo al frente, porque aquí estoy viendo la forma del cono, que es más ancho o más grande del frente y se va haciendo cada vez más estrecho hacia el interior. Voy a utilizar la herramienta cortar y esto me va a permitir crear un hueco de esta forma. Voy a guardarlo. Va a ser hueco pirámide.
y lo voy a cargar a mi proyecto. Lo voy a subir. Y yo puedo seleccionarlo, darle clic por ejemplo en derecho, sea 30 centímetros, en inferior puede ser por ejemplo 0. De esta manera pues ya tengo yo una flexibilidad total a la hora de modificar este elemento. Voy a volver a la familia nuevamente y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a irme acá. Vamos a ver cómo en este caso no tenemos un cuerpo en el cual pudiera yo posicionar una ventana. Vamos a verlo en planta alta. Aquí estamos viendo la diferencia del hueco. Y este contiene una parte cuadrada y después viene la rampa. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a ir nuevamente a la familia del hueco. Voy a cerrar estas familias que ya no necesito. Voy a hacer lo siguiente, algo muy similar a lo que ya había hecho anteriormente. Voy a seleccionar este hueco, voy a decirle eliminar restricciones y voy a crear un plano de referencia que se llame profundidad. Lo selecciono, edito el parámetro, creo un parámetro nuevo, se va a llamar rampa profundidad. En este caso sí va a ser un parámetro de tipo para que todos los objetos que yo haga o todas las familias tengan siempre la misma profundidad, y nada más voy a modificar las anchuras de este elemento. Acepto y ahora voy a anclar, alinear y anclar este hueco, este vacío, sobre esta línea de profundidad. Vuelvo a una vista exterior y voy a crear un segundo hueco, en este caso con una extrusión vacía que va a estar únicamente en el perímetro interior. Voy a finalizar, voy a la planta, va a estar alineado a la parte interna del muro y va a estar alineado a lo que sería la profundidad. Utilizo la herramienta de cortar y ahora sí, ya tengo dos huecos trabajando juntos, uno para generar la rampa y el otro para generar esta vista que estamos viendo aquí, en el cual bien pudiera yo insertar una ventana. Vamos a la planta, ya la profundidad le vamos a especificar, por ejemplo 10 centímetros, aplicar, y ya vemos cómo se modifica. También pudiera ser al revés, es decir, que en lugar de que la cota esté referenciado del exterior hacia adentro, puede ser al revés, puede ser del interior hacia afuera. Para eso voy a modificar un poquito la profundidad para que se me separen estas líneas. Suprimo esta cota y la vuelvo a colocar, pero ahora del interior a la línea de referencia. Utilizo rampa, profundidad,
De esta manera me podría servir, por ejemplo, si fuera a crear una ventana y yo necesito mínimamente un área de 8 centímetros, por ejemplo, para colocar una ventana, pues de esta manera yo lo puedo calcular más fácilmente. Voy a editar los parámetros, la rampa profundidad le pongo, por ejemplo, 8 centímetros y me va a respetar los 8 centímetros y ya la rampa se va a generar, se va a ajustar de esta medida al extremo a la parte exterior del muro, ¿no? Y esto también va a depender de qué anchura pues tenga el muro, ¿no? Esta parte siempre va a permanecer de 8 centímetros y nada más es esta rampa la que va a ir creciendo o disminuyendo de profundidad según la profundidad que tenga el muro. Lo voy a cargar al proyecto y ahora sí, vamos a ver que ya funciona o ya luce de una manera muy similar a esta otra que tenía acá. Y bueno, esto ha sido todo respecto a las familias de huecos. Espero que el video les haya gustado. Vamos a continuar en otro video más cómo hacer puertas y cómo hacer ventanas, y todo esto que vimos con los huecos funcionan perfectamente a la hora de hacer puertas y ventanas.